comenzáramos ahí un poquito contándoles de ti, porque yo veo que siempre haces las grandes cosas, y ya les contaremos todo lo que has hecho recientemente, está maravilloso, pero de ti sabemos poco, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cómo fue que llegaste a lo que haces hoy en día, que de verdad que me parece fenomenal, y ya hablaré un poquito de ello. Buenísimo, pues muchas gracias. Voy a ponerme esto para que se Sí, escuche mejor mi audio, creo yo. Bueno, qué gusto estar acá con vos, con tu audiencia, bueno, aquí compartimos las audiencias en Instagram. Pues tengo una trayectoria ya de más de 10 años de estar impulsando el ecosistema de emprendimiento, innovación y tecnología en la región centroamericana. Yo estoy radicado en Guatemala. Aquí hemos realizado desde el 2013 el evento más importante de emprendimiento e innovación, que es un evento de ecosistema de emprendimiento que se llama Training Day, que precisamente es el 4 de septiembre, donde reunimos a todo el ecosistema de emprendimiento e innovación del país, a los principales actores, gobierno, universidades, aceleradoras, incubadores, inversionistas, emprendedores, obviamente, se reúnen para tener un día de contenido, de ujú, aceleración, de conexiones. El networking es parte importante de esto. Pero mi historia comenzó, Gabriel, y creo que sí, me sí, gusta siempre contarlo porque a veces claro, uno piensa que las cosas pueden ser fáciles, pero no siempre es así. A veces tenés que abrirte camino y eso ha claro. sido mi vida, ha sido mi transitar, ha sido más poder abrirme camino. Yo nací en una eh, familia de clase media baja, que cuando mi padre muere, porque mi padre es asesinado cuando tengo 12 años, pasamos de ser media baja, pobre, a pobreza extrema, ¿sí? De irnos a vivir a un asentamiento, Ujú, de irnos a vivir o sea, un asentamiento es un lugar a las faldas de un barranco, ujú, y nos fuimos a vivir a este barranco, a la orilla de un río de aguas residuales, que son aguas negras, en la ciudad de Guatemala. Y ahí crecí en medio de violencia, en medio de drogas, en medio de pobreza, de escasez, pero alguien me cambió la vida y siempre me gusta decir esto porque a veces saber escuchar a las personas te puede cambiar la vida. Yo escuché a alguien que me dijo: Alexis, ahora tenés dos caminos. Uno es perderte y vivir en este mundo en el que estás, y otro es buscar las alternativas para salir adelante. Y esta persona no solo me lo dijo, sino me ayudó. Me consiguió un trabajo vendiendo periódicos, y yo empecé a vender periódicos cuando tenía 12 años. ujú. Y vendí periódicos por varios años, y haciendo esto fue que soñé un día convertirme en lo que hoy hago, convertirme en alguien también comunicador. También tenemos un medio de comunicación que se llama Win.gt. Hacemos eventos, impactamos a más de 10,000 personas al año con nuestros eventos. Entonces, de haber nacido en un lugar de escasos recursos, que vivía en una covacha de lámina, piso de tierra, a donde estoy hoy, ha habido un camino bien largo, Gabriel. Ha habido un camino Claro, también de resiliencia, de sacrificios, de dedicación, porque no es fácil. No es fácil cuando no tenés un nombre, un apellido, los contactos, ¿verdad? claro. Pero ahí traté de resumir un poco. Sí, genial, sí, o sea, nos podemos imaginar nada más, no tenemos tiempo de contar absolutamente todas las anécdotas desde ese momento hasta la fecha, pero me puedo imaginar una barbaridad, ¿sabes? O sea, tú sabes, yo también soy de Guatemala, de hecho, y por eso me emociona más poder entrevistarte ahora, ¿no? Con todo lo que andas haciendo, porque en todos los países es igual, si tú tienes dificultades es difícil llegar arriba, ¿no? Pero que estamos en Guatemala, vemos, ¿no? Y tú vas por la calle y ves a la gente y dices, ¿cómo va a ser, no? O sea, ¿cómo puede hacer una persona que está en una circunstancia bastante difícil para llegar arriba teniendo tantas limitantes en tantos aspectos, ¿no? Y entonces que lo hayas logrado, de verdad que es un ejemplo ultra maravilloso. Claro que están los ejemplos de las películas de los americanos y todo ello, pero es que no se compara, ¿no? No se compara la Sí, precariedad que puede tener alguien en un país latinoamericano con sí. en Estados Unidos. Entonces, Con menos posibilidades, con menos oportunidades, infraestructura. Sí, exactamente, sí, violencia y todo ese tipo, o sea, ¿cómo sí, sobrevives a la selva, no? Literalmente. sí, Entonces, sí, sí.
maravilloso, están mejor preparados, ¿no? Dicen, tengo un familiar médico en Estados Unidos y dice, no, los mejores médicos, y están en un hospital muy importante y dice, los mejores médicos son los de Guatemala, ¿por qué? Porque ellos saben cómo hacerle, aunque no tengan nada, y aún así resuelven, ¿no? En cambio, en Estados Unidos están Sí, acostumbrados a que tienen de todo. sí. Entonces, sí, te hace más duro, te hace más resistente. ¿Y cómo llegaste a esto? O sea, ¿podrías también resumirnos como los pasos para llegar hasta, hasta el punto de que dices, bueno, ahora tengo una editorial, hago eventos para Sí. entretenimiento, Alexis? Pues mira, hay una estadística hay un estudio, hay una estadística en Latinoamérica que dice que el 70% de las oportunidades que va a tener una persona en Latinoamérica dependen de tres factores. Ok, El factor número uno es la educación de tu madre, o sea, el nivel educativo que tuviera tu mamá. La etnia que tiene tu familia, de qué etnia eres y el lugar, el entorno donde naces. Esas claro, tres cosas van a determinar el 70% de las oportunidades que tengas en la vida. claro. Cuando yo leí esto hace muchos años, me di cuenta que mi madre había sido analfabeta toda su vida, de adulta aprendió a leer y a escribir. Mi etnia era indígena, aunque yo nací en la ciudad de Guatemala, mis abuelos, mi mamá, mi papá eran de provincia, de un lugar de Baja Verapaz, de Guatemala, Sí, un departamento de Guatemala que es indígena, o sea, mi etnia era indígena, mi descendencia, y el tercer factor, había nacido o había crecido y me había desarrollado en un ambiente de escasez, de ujú, pobreza, en un ujú, barranco, en una casa de lámina, piso de tierra, a la orilla del río más contaminado de toda Centroamérica, que es el río Las Vacas, ujú. ¿verdad? Esto me hizo pensar en que mis oportunidades obviamente no eran tantas y que si quería aprovechar ese 30% que sí podía hacer yo mismo y era estudiar, capacitarme, prepararme, trabajar duro, apostarle, buscar coach, buscar mentores. O sea, te podría dar una lista de 42 cosas y te digo 42 porque voy a cumplir 42 años y he estado preparando esas 42 cosas ahí escribiéndolas Sí, sí, de cosas que creo que son fundamentales si quieres cambiar tu realidad, quieres cambiar tu destino, quieres cambiar tu vida, ¿verdad? Tu vida donde estás hoy, quieres llegar de la A a la Z. Pero contándote cómo llegaste aquí, eh, vendí periódicos a los 12 años, a los 14 y medio, 2 años y medio después de vender periódicos. Alguien me ofrece un trabajo y yo dije, yo no quiero vender periódicos toda mi vida, entonces me ofrece una persona, precisamente un mexicano que tenía acá una fábrica en Guatemala de tortillas, me dice, necesito a alguien que baje los quintales de maíz, ponga a cocer ese maíz, muela ese maíz y haga masa. ¿Puedes hacer esto? No sabía nada y me contrató y pasé otros 3, 4 años ahí con él. Y después regresé a las ventas, pero me convertí en un vendedor ambulante, vendiendo libros y CDs en su momento de puerta en puerta en las calles. Y haciendo esto, por primera vez decido, bueno, ya voy a dejar de ser vendedor de la calle y voy a poner una librería y pongo una librería donde vendía libros y discos y otras cosas. Y en esta librería, eh, al principio empezó a ir bien, pero como me empezó a ir bien, yo puse a alguien y yo dije, yo voy a seguir haciendo lo que hago y voy a poner a alguien. No contraté a una persona correcta. La cosa es de que terminé quebrando, para no hacer larga la historia, terminé quebrando ese negocio. Entonces volví otra vez a las calles a vender porque ese era mi fuerte. Y encuentro a unos clientes que vendían ropa en los mercados y les iba muy bien con buenos carros y buenos relojes y todo. Yo digo, yo quiero meterme a esto porque veo que les va bien, pero yo no sabía nada de ropa, ni de zapatos, ni de tiendas de ropa. Pero pongo una tienda con todos los recursos que tenía, los meto a una tienda. Eso es lo que hoy le digo hoy a los emprendedores. Si tienes dinero para poner un negocio, no es suficiente. Tienes que tener dinero para mantener un negocio. claro, sí. Entonces, meto todo mi dinero en este negocio y resulta que el negocio tenía otras aristas que yo no había visto, como
que a veces compraba ropa y la ropa no se vendía, entonces tenías que volver a comprar más y rematar esta para... Entonces el dinero no me alcanzó y vuelvo a los 6 meses, eso creo que casi llega el año y vuelvo a quebrar y tengo otro quiebre. Después, como yo vendía música y libros, me vuelvo distribuidor de disqueras de Estados Unidos y le compro discos a varios. Y en el 2008 resulta que el CD se volvió obsoleto de un momento para otro. O sea, Ujú, ujú. los CDs se volvieron obsoletos así como hoy estoy vendiendo 500 discos y mañana ya no estoy vendiendo porque Spotify, en Ujú, el 2007 nace Spotify, Apple saca Apple Music. O sea, la industria cambió, en un año cambió rotundamente y en ese año yo me metí a invertir mucho dinero en traer discos, en comprar discos, en tener CDs para vender. Aquí hacían una feria muy famosa a final de año, Interfer, en ujú. el que yo terminé rematando los discos que costaban cada uno 120, 150 quetzales en dólares son como $15. Sí. Yo un disco, yo daba 3 discos por 100 quetzales, 3 discos por 10, $15. Entonces, terminé rematando porque tenía lotes de música que me había invertido. Pues termino con una deuda, termino quebrando, o sea, el otro quiebre. Coincidía este último quiebre con que yo salí de la universidad de haber estudiado periodismo, que es algo que Ujú, había soñado a los 12 años, regresando a la historia, a los 12 años vendiendo ujú, periódicos, yo dije, me voy a convertir en periodista y este último negocio coincidía que yo terminaba, pues voy y le toco la puerta a un periodista muy importante de Guatemala, que tenía un diario, y le digo, yo lo conocía, le digo, dame trabajo. Y me dijo, Alexis, aquí, yo a él le vendía agendas todos los años, ujú, a final de año, él me dice, Alexis, no te puedo contratar, yo no puedo robarte tu sueño. Si te meto a trabajar acá, este trabajo es apasionante. No te vas a salir de aquí nunca. Entonces, y tu sueño es, yo ya le había contado mi sueño de ser periodista, tener un medio de comunicación. Entonces me dijo, te podría contratar un tiempo y que aprendas y después te vayas, pero mejor andate directo, anda a ujú. poner tu propio medio. Entonces, él me ayuda a comenzar con un medio de comunicación. Obviamente, la ayuda fue orientarme, decirme por aquí andate. Entonces, yo comienzo un propio medio de comunicación en el 2010, por ahí, después de estos quiebres, después de estos fracasos. Y para el 2000, 6 años, 5 años después de tener una revista exitosa que había crecido, ¿verdad? Que se había vuelto muy importante. Ganamos un premio Miami como mejor revista de Latinoamérica de su tipo. Esta revista, viene alguien más y agarra este nombre y se lo pone a una radio y la radio toma mucha relevancia, entonces se vuelve un conflicto, una batalla legal. Y terminamos nosotros cediendo y diciendo que íbamos a dejar que ellos sigan porque eran más poderosos que nosotros. Y tengo otro fracaso de perder el nombre de Revista Actitud, Sí, claro. porque una radio se le ocurrió a alguien poner Ujú. una radio Actitud. Entonces termino perdiendo otra vez ahí una batalla. Y ahí el fracaso ya no fue tan fuerte porque reaccionamos, ya tenía la experiencia de un montón de fracasos, reaccioné más rápido, no me endeudé, no aguanté más tiempo, sino dije aquí paramos y cambiamos. Entonces hicimos revista Win. El cambio hasta fue bueno porque dijimos, ya no vamos a hacer una revista, vamos a hacer más revistas. Hicimos revista Win, compramos una licencia del New York Times que se llama Turning Point, hicimos una revista centroamericana, hacíamos una revista para gimnasios, hacíamos varias revistas, entonces nos volvimos en una editorial de revistas. ¿Y qué crees, Gabriel? Que 4 años después de hacer varias revistas, cae la pandemia. Y Sí, la claro. pandemia nos golpea fuerte otra vez Ujú, haciendo revistas y volvemos otra vez a fracasar. Y otra vez, con más experiencia de los fracasos, ujú, ahora ya hacíamos eventos, entonces decimos, o sea, vamos a hacer lo mismo que hacíamos con las revistas, pero ahora vamos a hacerlo con los eventos. Entonces ujú, resulta que comenzamos a hacer más eventos y así reinventamos la industria de los eventos en Guatemala. Hoy hay muchos eventos de emprendimiento en Guate y todos han estado
de alguna manera ligados a los eventos que nosotros hacemos. Incluso otros eventos que hoy hacen son eventos que los fundadores de estos eventos eran speakers nuestros, los entrevistamos, Sí. los viralizamos, les dimos exposición y Ujú. ellos hoy hacen otros eventos. Entonces, hemos sido pioneros hoy haciendo eventos de ecosistema de emprendimiento, hemos sido pioneros en hablar de Venture Capital, fondos de inversión, hemos Ujú. sido pioneros en hablar de disrupción, tecnologías disruptivas, ¿verdad? Fuimos pioneros en muchos aspectos del tema del ecosistema de emprendimiento e innovación. Y así, ese ha sido el camino que hemos tomado para llegar hasta aquí. No ha sido un camino fácil, creo que para nadie es fácil, pero cuando tienes todo en contra o tienes un 70%, como te decía al principio, en contra, es aún más difícil. Pero ese ha sido el camino, Gabriel, ese ha sido el camino largo. Ya, tú, No hay atajos, no hay atajos. Te puedo decir no, que no no hay se atajos. necesita, sí, de tu parte no se necesita decir los consejos explícitamente, porque ahí estás diciendo demasiado y de verdad para mí, como te digo, lo repito, pero es doblemente emocionante siendo de Guatemala y sabiendo cómo se mueve ahí el asunto. No, de verdad que yo te digo que me parece genial cómo manejas ahora todo el tema de los eventos, porque sinceramente, como bien lo dices, ¿no? Los otros que tú dices no los conozco, los otros eventos que hacen, incluso empresas grandísimas que no voy a mencionar, tratan de hacer sus cosas de eventos y nunca lo había visto tan bien hecho ni tan montado como lo que tú haces. Las empresas más grandes del país, o sea, las familias más grandes del país tratan de montar y no han hecho eso. O sea, si no fuera por los eventos que tú has hecho, yo me fui a Guatemala porque no conocía nada de emprendimiento. O sea, yo me dedicaba a emprender y no conocía a nadie más que emprendiera, ¿sabes? Y entonces me fui a México buscando eventos, me fui a Colombia buscando eventos, me fui a Estados Unidos buscando eventos, me fui a Europa buscando eventos, porque no había nada en Guatemala. Y ahora ya lo tienes. O sea, si no fuera por ti, seguramente que alguien más lo habría hecho, pero tú fuiste de verdad el origen de que exista ahora ese movimiento en Guatemala mucho, mucho mejor que antes, ¿no? Sí, 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 creo que hemos logrado generar un impacto y que hoy ya no solo es un impacto en la ciudad, ya no solo es un impacto en el emprendimiento, ya nos hemos diversificado y, por ejemplo, hoy hacemos un evento en Quetzaltenango que se llama OX, Foro Empresarial de Occidente, que reúne a pymes de todo el occidente del país. Y a veces una empresa que tiene 40 años, que tiene 200 empleados, 300, 500, hay una empresa que tiene 1000 empleados de esta región de Occidente y sigue llamándose PYME. Entonces nos dimos cuenta que lo que necesitaban estas empresas era cambiar un poco el chip y fuimos al occidente del país a hacer un evento para empresarios de provincia. Ya, Eso me emociona un montón. claro. Hace 2 semanas hicimos un evento, el primer evento de longevidad en el país, donde hablamos acerca de burnout, estrés laboral, Ujú, ujú, hablamos de cómo vivir más años y vivir más saludable. Entonces, que va enfocado también a otro nicho. Entonces, claro. hemos hecho los eventos, tenemos el medio de comunicación. En junio lanzamos un libro de los fundadores de empresas de más trayectoria, que es un libro de pasta dura, un coffee book. Ujú, Entonces, ujú. hoy hemos reinventado un poco la industria, hemos reinventado un poco lo que hacemos, ¿verdad? Sí, es genial, sí. Y sobre todo brindar, ¿sabes? Una proyección más internacional en Guatemala ayuda demasiado, ¿no? Creo que ahí hackeas ese tercer elemento que mencionas del entorno donde creces, hackeas en el país el entorno, porque, o sea, te digo yo mi experiencia personal que nací ahí, crecí ahí, no tan complejo como en tu caso, pero similar, ¿no? Una familia media baja, buscando cómo hacer, etcétera. Y sin embargo, eso me faltaba, ¿no? Eso era lo que me faltaba, esa exposición a una proyección diferente. Otros países en Latinoamérica tienen una proyección diferente, un acceso diferente y tienen un resultado distinto, ¿no? No digamos Estados Unidos, no digamos Europa. Entonces, el que puedas tú traer exponentes internacionales al país, hackeas un poquito el entorno, ¿no? Le das un poquito de respiro al país entero, en realidad, a la ciudad y ahora al país entero. Entonces, eso es de verdad maravilloso, Alexis, de verdad que sí. Además de ser un negocio, no, por supuesto, pero es algo extremadamente valioso, ¿ah? Y te quería preguntar algo, antes de seguir hablando de esta parte que ya es el momento del éxito, que me Ujú. da mucha curiosidad que te quería hacer, porque esto es algo que nos entendemos aquí entre guatemaltecos, pero todo el mundo entenderá. Y es, mira, la parte cómo era tu esquema mental o tus pensamientos para poder ir a través de
cosas que eran en su momento en Guatemala terroríficas, ¿no? A través de, ¿qué te digo yo? Estar vendiendo en la calle y tú sabes que no es lo mismo vendiendo en la calle que vendiendo en un lugar, en un centro comercial, ¿no? O estar, como dicen, en los mercados con vendiendo ropa y no es lo mismo que estar en un centro comercial. Pero tenías que pasar a través de eso, ¿no? Igual cuando hiciste las revistas, hablar con grandes empresas y todavía tú no eras una gran empresa. Igual en Guatemala no es lo mismo que en otros lados, ¿no? De que las grandes empresas tienen una postura diferente respecto al público en general, ¿no? No te tratan igual. Entonces, ¿cómo mentalmente superaste eso, Alexis? Bueno, es una gran pregunta, Gabriel, es una gran pregunta porque es la limitante. Y sí, como bien lo decías, probablemente no solo Guatemala, Latinoamérica tiene este problema del nepotismo, ¿verdad? De que los que tienen más logran más porque están mejor relacionados, están en los círculos de influencia, están en las cámaras, en las asociaciones, son parte de un grupo de élite, como se le ha llamado, ¿verdad? O sea, un grupo elitista, que son los que tienen las posibilidades, los contactos, tienen los canales, tienen la facilidad, y los que no, ¿verdad? Ajá, Los que no, no lo logran, los que no, claro. no pueden entrar, y entrar y permear ahí es bien difícil, o sea, entrar a esos círculos es bien complicado. Y yo ponía un meme hace poco que me apareció por ahí que cuando se juntan mis dos amigos y uno dice, y este grupo, mis dos tipos de amigos, y uno dice, este grupo dice, ¿y cómo conocieron al Miguelón? Y este otro grupo que son más canchitos dice, te refieres al Mike, ¿verdad? Entonces yo tengo esos dos tipos de amigos hoy, ¿verdad? Porque Ujú, tengo ujú. amigos que son más de una clase social media baja y tengo amigos que son de una clase social media alta, ¿verdad? Porque logré hacer esa transición y logré conectar a esos dos mundos, que es una finalidad y es un objetivo y un propósito para nosotros en Training Day y en los Claro. eventos que hacemos de cómo conectar a estos dos mundos. O sea, Ujú, porque sí hay un grupo emergente de emprendedores, de empresas, de empresarios que está surgiendo que necesitan la oportunidad y no todo debería estar centralizado. Y es mucho lo que hacemos yendo al occidente del país, ujú. al interior del país, de descentralizar las oportunidades. Entonces, creo mucho en eso, en descentralizar las oportunidades. Pero respondiendo a tu pregunta, ¿cómo lo hice yo? Fue eh, gol- golpeando todos los días, ¿verdad? Este, como no recuerdo quién escribió esta frase, pero si dice, si golpeas el árbol con el hacha todos los días, un día el árbol caerá. Claro. Indiscutiblemente, ¿verdad? Un día, yo creo que fue eso, fue golpear con el hacha el árbol todos los días y ser persistente y ser dedicado. Y creo que sobre todo tener el aguante de recibir muchas veces hasta, esta palabra es muy dura, pero hasta la discriminación Ujú, ujú. y poder ir contra esa marea, contra esa corriente, contra esos círculos cerrados, ¿verdad? ¿Cómo meterte ahí? Hoy creo que es diferente, hoy ya nos hemos logrado posicionar, hoy ya nos buscan, ya tocan la puerta, ya hemos logrado hacerlo, pero seguimos creyendo en que conectar a estos grupos con los emprendedores que vienen surgiendo y no tienen las mismas oportunidades es elemental, Claro, y que no sea tan difícil como fue para nosotros o para mí hacerlo. claro, Pero exactamente. fue difícil, o sea, lo resumo Sí, en que no hay una fórmula, Gabriel, no te podría decir, mira, la fórmula de entrar y de conseguir un cliente grande sí, hay una mezcla de muchos factores claro, donde hay claro. un poco de suerte, donde hay un poco de, de ayuda, de encontrar ángeles, les llamo yo, Sí, sí, que si yo ahorita pudiera sentarme a escribir un libro, escribiría un libro acerca de esto, en mi vida entera han pasado un montón de personas claves que yo he llamado ángeles, que me han echado la mano, ¿va? O sea, que han claro. extendido la mano y han dicho, brother, vení, te voy a ayudar a subir el siguiente escalón. Claro, 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 claro.
Sí, pero bueno, tratando de seguir descifrando, Alexis, no sobre todo cómo hacer negocios grandes, sino la parte de ¿qué te decías? Porque en ese fracaso, digamos, hey, yo voy caminando, alguien me dice que no, voy vendiendo en la calle y alguien me hace mala cara, y ya con eso, pues bueno, empieza a tener una Sí, autoestima más baja, empieza a tener una forma de ser diferente, empieza como a despreciarse a sí mismo la persona. Mira que me está fascinando esta entrevista porque creo que no, con nadie más del mundo podría yo entrevistar a alguien de México, de Colombia, de Estados Unidos y no podría preguntar estas cosas, ¿eh? Entonces, sí. ¿qué te decías a ti mismo? ¿Qué pensabas para poder Pues ir ahí? mira, creo que hay algo, que ahí pasó algo que es bueno y es malo. Ujú. Acabo de dar una conferencia que se llamaba la resiliencia, ¿verdad? Eh, pero bueno, los mexicanos dirían a la chingada la Claro, resiliencia, claro, así vamos, está. que Ujú. esa no suena tan fuerte, como en Sí, Guatemala que suena más fuerte, vamos, a la M, la resiliencia. sí, claro. Pero, ¿por qué? Y te digo que bueno y malo, porque me volví muy resistente a, al, muy resistente al fracaso, pero la resiliencia es la capacidad de sobreponerse a las dificultades, ¿sí? De cómo te sobrepones al dolor, cómo te sobrepones a una caída, a una pérdida, y eso se llama resiliencia, ¿verdad? Vos, que resiliencia hasta 1970 se utilizaba solo en la industria para llamarle a algunos objetos que eran sometidos a fricción o a golpes que tenían la capacidad de volver al estado normal, Ujú. ¿verdad? Eso es resiliencia. En psicología se empezó a utilizar resiliencia en los años 70 para describir a aquellas personas que tenían la capacidad de sobreponerse a pesar de que habían sufrido mucho, ¿verdad? Entonces, todos me decían soy resiliente, yo me compré la idea de decir soy resiliente, pero no solo me volví resiliente, sino me equivoqué y me volví resistente. Entonces, leí un libro alguna vez que decía que las emociones deberían de estar sometidas a la razón. Entonces yo sí sentía dolor, ganas de llorar, decía, lo sometía a las razones, esto no tiene razón de ser, no llores, no sufras, no te hagas la víctima, no, no. Entonces, pasé de ser resiliente a ser resistente a las cosas. Entonces, por eso te digo que bueno y malo, porque tenía la capacidad de que si algo me afectaba, lo reprimía, y eso no está bien del todo, porque lo correcto es, ok, esto me duele, lo sufro y me repongo. Ese es el camino correcto, ¿verdad? Claro. Pues creo que esa es la capacidad que tiene el emprendedor, esa es la capacidad que debe tener un emprendedor, que debe tener un soñador, que debe tener alguien, un líder que quiere generar un cambio, y es la capacidad de sobreponerse a las dificultades, de sobreponerse a los problemas, de sobreponerse a ese rechazo, a ese fracaso que va a venir. Yo siempre digo, si hay algo seguro en el emprendimiento, amigo emprendedor, es que vas a fracasar. En algún momento vas a fracasar. Eso es lo único seguro en el emprendimiento. Entonces, creo que tratando de contestar a tu pregunta, yo me considero ser una persona resiliente que ha logrado cambiar un poco el fracaso, como dicen los japoneses, convertirlo en una oportunidad, ¿verdad? O sea, cómo volvés cada golpe que recibís, cada no que recibís, cada tropiezo que tenés, cómo lo convertís en algo positivo Sí, y no te quedas con el no de decir no lo voy a lograr nunca. O sea, creo que en lugar de decir no, uno que no se puede, o sea, uno debería venderse el todavía no, claro. todavía no. Entonces, sí, sí, obviamente hay que saber también, hoy he aprendido, hay que saber cuándo rendirse, cuándo retroceder, cuándo decir aquí no es, y que hoy la sagacidad, el conocimiento, la experiencia te lo da. Ya con los años aprendes a decir, ok, ¿por qué le insisto a este cliente si este cliente, o sea, hay clientes a los que hay que mostrarle la puerta de salida, Sí, pero eh,
creo que, no sé si respondí a tu pregunta, pero me repetí muchas cosas buenas, positivas, leí mucha motivación en su momento, pero también cosas como negativas. Por ejemplo, yo muy joven leí un poema que para mí era una bandera y el poema decía, para que diera frutos mejores el jardinero la vid podó, ante los golpes del corvo acero de sus entrañas llanto brotó. ¿Por qué me hieres? ¿Por qué me quieres martirizar? Y el jardinero respondió, quien bien te quiere te hará llorar. Entonces, Ujú, este poema habla de la viña, de cómo un viñedo tiene que ser golpeado para dar mejor fruto. ujú, ¿Verdad? Entonces yo decía, las cosas en la vida te tienen que costar, las cosas en la claro, vida tienes que sufrir, pero no todo es sufrimiento, no todo claro, debería ser sufrimiento. Entonces hoy lo entiendo, hoy te lo explico mejor que si te lo hubiera explicado en otro momento de mi vida, te he dicho, brother, anda y date contra la pared y metete con todo y si fracasas es parte. No, hoy te digo, como dice Warren Buffett a sus no recuerdo cuántos es este Warren Buffett, pero a sus 70 y algo de años creo que escribió esta frase que dice, no midas qué tan profundo es el río con ambos pies. ¿Verdad? ujú, claro, claro, sí, por supuesto. Entonces creo que por ahí va un poco el resumen de lo que hoy diría, qué me vendí para poder llegar a donde estoy hoy después de este camino de fracasos, de venir de pobreza, de venir de extrema pobreza, ¿verdad? Ok, genial, increíblísimo, de verdad que yo siempre pido que den tips a la gente, pero contigo no es necesario porque solo me cuentas esto es demasiado potente, Alexis, demasiado potente. Pero tengo dos preguntitas más, ¿eh? Una de ellas es el Training Day. Ah, ahorita ya tienes un exitazo con tanto el training, vi que hiciste otro de Health también, que estuvo buenísimo. Ujú. Este, de la Rosa yo lo sigo mucho y tienes a Healthy otro, Day. ¿no? Pero vi a este, ¿cómo se llama él? Sí, De la Rosa, Sebastián no de la sé, Rosa. Sebastián, Sebastián, Sebastián. sí, sí, sí. Doctor Genial, Sebastián Rosa. es una máquina con toda la gente que estás ahí, te digo, trayendo al país, que eso es genial, porque antes no había esa exposición. Eh, pero ya tienes un montón de éxito con todo lo que estás haciendo, hay que postular a más, hay que postular a Sí. más. ¿Cómo ves aquí? ¿Cuál es tu visión para todo lo que estás haciendo de aquí a, qué será, a unos 10 próximos años, Alexis? Bueno, estamos en un proceso de transición de posicionar a Guatemala en el mapa global de la tecnología. Es una visión de la innovación y la tecnología. Creo que Guatemala tiene un enorme potencial, tiene talento. Y comparándolo con México, vos decís, ¿por qué México tiene talento? Hablemos de la música. ¿Por qué tiene Claro. tantos talentos exitosos? ¿Sí? O Estados Unidos, ¿por qué tiene tantos músicos exitosos? Hablemos de emprendimiento. ¿Por qué Estados Unidos nació Steve Jobs? ¿Por qué nació Jeff Bezos? Bueno, ¿por qué nació Mark Zuckerberg? O sea, ¿por qué no hay un Jeff Bezos en Latinoamérica? ¿Por qué no Ujú, hay un Mark Zuckerberg? Entonces, puedes venir y decir mercado, cultura, poder adquisitivo. Hay un montón de factores, pero hay uno sumamente importante, creo yo, que es el tema de, de validar a nuestros héroes, de considerar quiénes son nuestros héroes. Porque una y la otra es la plataforma que claro, te da el país para poder desarrollar exactamente. las facilidades que te da el país para poder desarrollarte. Ahora, te digo, Guatemala a nivel de negocios y emprendedores tiene grandes empresarios. Ujú, Está Christian Bander, que es de Platzi, está Luis Fonan de Duolingo, ujú, está Javier Mata de Yalo. Estas tres empresas que te acabo de decir son tres empresas que están, una ya es un unicornio valorada en $1.000 millones. Bueno, Duolingo tiene un valor en el mercado de $2.3 billones. ujú, Platzi levantó $65 millones y tiene una valoración casi llegando a los 1.000 millones. También tenemos talento, empresarios que son talentosos, ¿sí? Pero muchas veces el país no te lo permite. Entonces, ¿qué hicieron estos tres emprendedores? Uno está en Silicon Valley, otro está en México. Bueno, Duolingo, el fundador antes de comenzar Duolingo, que es guatemalteco, se fue a Estados Unidos. Pero entonces, lo que yo creo es que Guate necesita desarrollarse más a nivel
de gobierno, a nivel de estructura, a nivel de política, a nivel de ecosistema empresarial, necesita desarrollarse más. Y una de las cosas que nosotros queremos hacer es, que es hacia donde vamos a llevar todo lo que estamos haciendo ahora, es cómo posicionar a Guatemala en el mapa global. Ujú, Cómo posicionar a Guatemala en el mapa global, no de la élite, no de los venture capital, no de los speakers, no, sino realmente que se pueda ver Guatemala como un país sobresaliente, como hoy ves Israel, o sea, como ujú, hoy ves Chile, ¿verdad? O sea, hoy ves a Chile como un país innovador. ¿Por qué Guatemala no se puede convertir en eso también? ¿Por qué no ujú, desarrollar el talento local? Entonces, nuestro futuro va hacia ahí. Y también estamos pensando mucho en 5.3 millones de guatemaltecos en Estados Unidos a los que queremos también aportar valor. O sea, se habla mucho del sueño americano, pero los que se fueron detrás del sueño americano y lograron el sueño americano en Estados Unidos, hoy suspiran por el sueño latino, por el sueño guatemalteco, ¿verdad? O sea, yo viví 6 meses en Los Ángeles y conocí a muchos guatemaltecos con dinero, dueños de negocios. Tengo un buen amigo, mi gran amigo, que tiene una maquila con 300 empleados en Estados Unidos y ellos siguen suspirando por Guatemala, yo tengo otro amigo que tenía una agencia publicitaria exitosa en Nueva York. Yo le llevé una botella del ron Zacapa ujú. y cuando la vio suspiró y él dice, un día estaba yo en mi cuarto solo y vi la botella y no solo me eché un traguito, sino dije, voy a regresar a Guatemala. Entonces, son personas que están suspirando por regresar a sus países. Entonces, ¿cómo les damos esa oportunidad de conectar? Entonces, esas son las dos cosas como las que yo te diría que estamos pensando hoy hacia el futuro. ¿Cómo podemos posicionar más a Guatemala? Ya hicimos un trabajo interno, ahora cómo lo hacemos externo. Y lo segundo es cómo llegamos a estos latinos en Estados Unidos. No, Y un tercero, crecer hacia Centroamérica, creo yo. O sea, ujú. cómo crecer hacia más regional, que ya lo hacemos, pero hacerlo más, ¿verdad? Claro, ok, genial. Pues mira, con el poder de que tienes tú de capacidad de trabajo y resiliencia, seguramente que será esto realidad, Alexis, y aportarás aún Buena muchísimo. onda. Sí, 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 sí. Uy, tenemos poquito tiempo, pero quería hacerte la última pregunta porque considero que es importantísima. Te la dejo libre si quieres hablar poco o mucho. Así como tú a los 12 años, habrán, ¿qué calculas? 5 millones de personas más, 5 millones de personas menores de 18 años que están en una situación así, tal vez menos, tal vez más, 2 millones de jóvenes menores de 18 años que tienen una circunstancia por ahí. Creo que es más, Gabriel, o sea, creo que es mucho más que eso. O sea, tenemos 17 millones de habitantes. Y a veces alguien me decía, ¿quién no tiene Netflix hoy en Guatemala? Yo le decía, brother, Netflix lo tiene El uno de el 10, 100, un millón sí, de personas, sí, ¿no? Un sí, millón tal vez. un millón de personas de los 17 millones, tal vez, no sé la data de Netflix, pero solo con el hecho de decir todo el mundo tiene Netflix hoy es una utopía, ¿verdad? O sea, Sí, 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 entonces, sí, sí. pero eh, creo yo que es mucho más, no tengo esa data. Interesante tu pregunta, pero creo que hay mucho talento y lo peor es de que el talento se nos está yendo, se nos está escapando de las manos Claro. porque muchos de estos jóvenes talentosos, sagaces, Sí. intrépidos, deciden cruzar la frontera e irse a Estados Unidos. Sí, pero bueno, sígueme la Este, pregunta, Alexis. sí, ¿Qué le dices ¿cuántos son? No tengo. a tu yo de 12 años que te está escuchando aquí? Ok, este, esto es algo que uno lo ha visto en redes, vamos, y a veces uno se lo quiere como preguntar y es una pregunta incómoda, vamos, es una pregunta Sí, incómoda porque no hay como o sea, no hay una forma no romántica, melancólica de no decirlo, o sea, no hay una forma, porque regresar al pasado o regresar a ese tiempo para mí específicamente es muy duro, vamos, es, claro, es, es difícil, o sea, solo con hambre en la calle, o sea, más que un sueño. Entonces, creo yo que cambiando un poco el tema, yo creo que
eh, el tema normal de esta pregunta, yo diría que estoy tratando de formular esto que Sí, te sí, quiero sí, decir porque nunca lo había pensado antes, pero decirle que es posible, que eso que está pensando no solo se va a hacer realidad como lo está pensando, sino que va a ser mucho más que eso. Va a claro, ser mucho más que eso, porque si te soy sincero, no pensaba en lo que estoy hoy, no pensaba que fuera a llegar hasta aquí, o sea, siempre lo pensé mucho más pequeño, o sea, o sea, mi sueño nunca fue estar acá, entonces decirle va a ser mucho más grande de lo que lo estás pensando. genial, genial Alexis. Pues bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, lecciones valiosísimas, vamos a difundir mucho de esta entrevista para que llegue a la gente que necesita escuchar esta información, de verdad, porque es tan inspiradora, además de valiosa y útil, inspiradorísima. Alexis, gracias por tu tiempo. Seguramente que aquí en 5 años hacemos otra entrevista y ya has logrado todo esto que me has dicho, ¿ah? Buenísimo, gracias, Gabriel. Gracias a ti. Ahí